Hola, les damos la más cordial bienvenida a Lo Popular de las Pensiones, un espacio de Popular Pensiones para conversar sobre seguridad social y sobre todo aquello que debe importarnos en la etapa de la jubilación. Recientemente Costa Rica fue sede de un seminario internacional sobre pensiones. La actividad fue organizada por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAP, y The World Pension Alliance. El producto de esa actividad nos visitaron los conocedores en materia de pensiones más importantes del mundo. Y una de esas personas nos acompaña hoy en nuestro podcast, el señor Pablo Antolín, director de la División de Seguros y Pensiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Bienvenido, don Pablo, encantada de tenerlo aquí. El placer es mío y muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer poder ayudar a explicar las cosas en lo que uno puede. Muchas gracias. De una vez entremos a lo que vivimos. Con su conocimiento internacional de las pensiones, sobre todo en la región, ¿qué ve usted en el sistema de pensiones de Costa Rica, de lo cual quizás no nos hayamos percatado los costarricenses y quizá no valoremos tanto? Bueno, en principio yo les diría a los costarricenses que el sistema de pensiones o sistema previsional es un sistema que encaja perfectamente en las normas o en las mejores prácticas de los países OECD. Es un sistema mixto, es un sistema que tiene una pensión básica para que todos los ciudadanos sepan y se sientan que el día que se jubilen van a tener una pensión mínima. Nosotros en la OCDE pensamos que eso es esencial, porque todo el mundo tiene que sentirse que está protegido. ¿Cuánto es la protección? Es una cuestión que dejamos a los países que decidan, pero lo importante es que todo el mundo sepa que está protegido. Luego hay un sistema público de reparto, hay un sistema de capitalización, sistema complementario, que es obligatorio, y luego hay los sistemas personales que generalmente son voluntarios. Entonces, la estructura es una estructura de las mejores prácticas internacionales. Yo lo que diría es que a los costarricenses que se sientan que el sistema, la estructura, lo que se ha organizado en este país está dentro de las mejores prácticas. Bueno, a propósito de que nosotros, Costa Rica forma parte de la OCDE desde el 2021 y en la OCDE se encuentran los países que tienen las mejores prácticas en materia de pensiones como Países Bajos, Noruega y tenía otros, Suecia, Dinamarca, Australia. ¿Qué puede aprender Costa Rica de esos países o qué similitudes tiene quizás con ellos? Bueno, la similitud es lo que he dicho antes, o sea, un sistema mixto con un elemento complementario de capitalización. Capitalización quiere decir que lo que yo ahorro como individuo se utiliza para financiar mis pensiones, pero durante el periodo de trabajo se invierte y genera un retorno. Todos estos países tienen ese componente en un elemento más fuerte o menos. Por ejemplo, países como Australia y Dinamarca, ese elemento es la parte principal de la pensión que recibe un individuo cuando se retire. En países como Suecia es más mitad y mitad. Entonces, lo primero que yo digo a todos los países es que uno tiene que tener en cuenta que las pensiones uno empieza a los 20 años o a los 25 o a los 18 y tiene toda una vida laboral en la que va a ir ahorrando para financiar el día que se jubile, sea cual sea la edad de jubilación, y lo ideal es que eso que se ha acumulado para financiar la jubilación se utilice para financiar el periodo de jubilación desde el día que te jubiles hasta el día que se te acabe tu vida. Eso es lo esencial, eso es la parte esencial de una pensión. Obviamente eso quiere decir que si uno empieza a los 18 y se va a morir a los 80, estamos hablando de un número de años muy grande. Entonces, algunos de estos países que se considera emblemáticos o que están en la frontera son países que introdujeron este tipo de sistema de capitalización hace 60 años. Entonces, en ese sentido, Costa Rica aún no está ahí. Entonces, paciencia para llegar ahí. Claro, para poner en contexto a las personas que nos ven, estos sistemas complementarios a los cuales usted se refiere en esos países son aquí en Costa Rica el ROP,
El ROC, exactamente. Y bueno, hay todo, es por supuesto que como es un sistema que administra tantos recursos, tanto dinero, pues está siempre en la palestra. En todos los países está en la palestra. Exacto. Y como usted bien decía, en Costa Rica es un sistema que tiene 25 años de creado, todavía no está en su etapa más alta de madurez como en estos otros países. Exacto. Y entonces ahí lo importante también de que las personas entiendan que eso lleva un proceso. Exacto. Hablando del ROP, entonces, usted ha visto lo que ha ocurrido en otros países, sobre todo en Perú, por ejemplo, en Latinoamérica, donde se han entregado los recursos de los regímenes complementarios de pensiones. ¿Cuál es su lectura de esa realidad desde un organismo como la OCDE? Bueno, en la OCDE, para explicárselo a los oyentes un poquito, nosotros lo que hacemos es compartir las experiencias y los desafíos de los distintos países. Básicamente somos un foro donde aglutinamos a representantes de gestores políticos, reguladores y supervisores, y muchas veces la industria, para aprender de las experiencias de los países. De ese proceso de aprendizaje sacamos directrices que son las recomendaciones de la OCDE. Nosotros nunca le decimos a un país hay que hacer esto. Nosotros siempre le preguntamos al país cuál es el objetivo. En base a ese objetivo proponemos diversas formas de alcanzar ese objetivo. Ninguna forma es perfecta. Cuál se elija por el país va a depender mucho del punto de partida del país, del marco regulatorio, legislativo del país. Pero lo importante para nosotros es que se elija lo que se elija, se entienda los distintos elementos que trae, porque toda moneda tiene sus dos caras. Entonces eso es muy importante. Entonces en este tema en concreto, el objetivo que todos los países siempre expresan, y Costa Rica lo ha expresado y lo dice en su legislación, es que un sistema de pensiones es para asegurarse que cuando un individuo se jubila o alcanza la edad de jubilación, va a tener una renta o va a tener un ingreso, mejor dicho, va a tener un ingreso que le va a cubrir todos los meses hasta el último día de su vida. Entonces, si uno mira eso desde ese punto de vista, esa pensión, un ingreso que te va a cubrir todos los meses hasta el último día de tu vida, tenemos que diseñar y permitir que el sistema funcione con ese objetivo en mente. Claro, ¿qué pasa si tenemos ese objetivo en mente? Pues que si permites que la gente saque el dinero anticipadamente o el día que se jubile se lo lleve a su bolsillo, ya no estamos alcanzando ese objetivo. Ese objetivo obviamente es válido, pero se puede alcanzar y se puede obtener mediante otros instrumentos de ahorro. Claro. Entonces, si uno permite el retiro anticipado, lo que va a pasar es que yo, cuando llegue el día de mi jubilación, voy a tener un monto para financiar esa pensión que me va a cubrir todos los meses, que me va a dar un ingreso todos los meses hasta el día último de mi vida, menor. Y va a crear un problema de suficiencia. Y eso es un problema serio. Hay muchos otros problemas técnicos y todo eso, pero para nosotros, la OCDE, ese objetivo de una pensión hasta el último día de tu vida es esencial. Entonces, la recomendación de la OCDE es, en general, no deben de permitirse los retiros anticipados porque existe este objetivo de financiar una pensión. Pero somos conscientes que en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones excepcionales, individuales de la persona, puede ser necesario. Claro. Entonces, la experiencia que tenemos de muchos países es que algunos países, y uno que lo tiene, siempre me refiero a él, es México, pues lo que tienen es las razones o las circunstancias excepcionales, personales, para acceder, están en la legislación. Durante el COVID, muchos países no lo tenían en la legislación y todos empezaron a legislar en caliente. Claro. Sobre todo Perú, pero también con Chile. Algunos excesos. Sí, con algunos excesos, pero también países como Australia o Estados Unidos. Técnicamente las razones pueden variar, pero básicamente permitieron el acceso. México ya lo tenía legislado y la gente, cuando tenía esa necesidad, iba y lo sacaba. Claro, ¿qué ha pasado con México? Pues que es el que menos
ahorro para financiar esa pensión, ha perdido. Y los que realmente lo necesitaban han tenido esa opción. Entonces, la recomendación de la OCDE es legislarlo de antemano, no en caliente, y dejar claramente esas circunstancias excepcionales. Alguien me preguntará, ¿pero cuáles son esas circunstancias? ¿Cuáles pueden ser? Bueno, generalmente la experiencia internacional es desempleo de largo plazo, más de 2 años, pero cada país tiene una definición. Enfermedad terminal, muy importante. Aquí se acaba no cualquier enfermedad. Claro, aquí se acaba de aprobar una reforma en ese sentido para que las personas que tienen enfermedades terminales puedan acceder al recurso del... Entonces nosotros reconocemos que en ciertas circunstancias personales es necesario, hay que legislarlo y hay que dejarlo. Pero hacia futuro también existe una forma de abordar esto que me he referido un poquito antes, que se puede compaginar con legislar y establecer las circunstancias para el acceso excepcional, que es crear unas cuentas de ahorro a largo plazo, las puedes llamar de contingencias o de otras formas, pero la idea es que en esas cuentas se meta un ahorro adicional. La palabra adicional es muy importante, porque si lo que haces es desplazar de una cuenta a la otra, pues sigues teniendo el mismo problema de que al final vas a tener un monto para financiar tu pensión menor. Crear esa cuenta adicional, obviamente esto va a llevar tiempo a largo plazo, por eso legislas para tener el acceso en circunstancias excepcionales y creas esta cuenta adicional que todos los individuos la van a tener, que va a permitir financiar estas contingencias en el futuro. Por ejemplo, aquí tenemos una figura que se llama el Fondo de Capitalización Laboral, que justamente funciona como un seguro de desempleo. ¿Podría parecerse al sí, sería adicional porque uno es de desempleo y el otro es para contingencias. Como un ahorro a la vista, tal vez. Sí, como un ahorro más a largo plazo, porque si es un ahorro a largo plazo tiene mejores retornos, se puede invertir y va a crecer más rápidamente que simplemente una cuenta corriente. Por ejemplo, aquí el FCL se puede retirar cada 5 años cuando hay ruptura, cuando la persona deja de laborar con el mismo patrono, cuando está en condición de puede desempleo. ser eso. Yo no conozco la FCL, no puedo opinar en ese contexto. Y también existen las pensiones voluntarias, que justamente es como la tercera. Sí y no. Porque al final las pensiones voluntarias o las pensiones personales, como le llamamos nosotros, que generalmente tienden a ser en la mayoría de los países voluntarias, pero no siempre, es una forma de complementar tu ahorro obligatorio. Porque en Costa Rica, creo que es el 4,5 o el 4,25 la contribución, con una contribución del 4,5 en Costa Rica y en cualquier otro país no se puede alcanzar una pensión muy alta. Por supuesto. Entonces, este ahorro adicional permite, pero si es un ahorro, aunque sea voluntario, pero tiene el objetivo de financiar ese ingreso mensual desde el día que te jubilas hasta el último día de tu vida, el acceso debe estar también restringido a circunstancias excepcionales individuales. Obviamente se puede crear otro instrumento de ahorro a largo plazo, pero cuyo objetivo no es financiar esa pensión. El objetivo es tener un monto para afrontar determinadas contingencias o riesgos excepcionales. A propósito de que usted nos comentaba que OCDE emite criterios o tal vez aconseja a las naciones para que sepan cuáles son las mejores prácticas. ¿Ha tenido usted algún acercamiento con los políticos en Costa Rica? Porque al final son los políticos quienes ponen, quienes utilizan el tema de entregar los ahorros obligatorios para pensión cuando están haciendo campaña electoral, y lo hemos visto en toda Latinoamérica. Sí. ¿Ha podido hablar usted con algunos sectores? Sí, nosotros siempre hablamos con los gestores políticos, el regulador y el supervisor de todos los países regularmente. Vienen a París también regularmente a las reuniones del grupo de trabajo de pensiones y seguros. Entonces siempre hablamos con ellos y obviamente hoy estos días que he estado aquí he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos y obviamente si me preguntan yo doy la misma explicación que te acabo de dar a ti. Sí, entonces si a usted le preguntaran, ¿usted recomendaría entregar la pensión obligatoria? Ya nos dijo que no, pero ¿cuál sería como esa frase rotunda? La frase cual usted rotunda diría es, no?
En general, no, pero legislen ustedes para estas circunstancias excepcionales en las cuales sí que se podría dar el caso. De acuerdo, estamos de acuerdo. Volviendo a los países con las mejores prácticas y que usted nos decía que Costa Rica, si bien lo ha hecho considerablemente bien, pero que tiene un sistema que todavía no es suficientemente maduro, ¿cuáles serían esas 3 grandes reformas que podría hacer Costa Rica para afrontar bien la seguridad social de aquí a las próximas décadas? Bueno, una ya hemos hablado de ella, esa pensión mínima que cubra a todo el mundo. Eso tiene que garantizarse, que todo ciudadano el día que se jubile va a tener un piso y está protegido. Si podemos hablar a profundizar sobre esta figura, porque tal vez la gente aquí como no existe, no la conocemos. Aquí existe la pensión básica de la caja. Sí, la pensión básica, la pensión básica. Lo que pasa es que la pensión básica de la caja también tiene un componente contributivo, un componente de que tú has ido metiendo dinero, mientras esta pensión básica mínima, que también existe aquí, es una que se paga de los presupuestos y es una pensión mínima. Como la no contributiva. Sí, es la no contributiva. Pero que tenga carácter universal. Exactamente, exacto. Universal en el derecho, no en recibirlo, porque no queremos que vaya para gente que tiene recursos muy altos. Correcto. Cuando decimos universal es que las personas que están totalmente descubiertas por una pensión puedan acceder a esa pensión. Ese es un elemento esencial y es una de las reformas que se está produciendo y se ha producido en muchos países y países de la región. Por ejemplo, Chile hace un año puso la pensión garantizada universal. Eso es un tema. El otro tema, en la complementaria, como hemos hablado hace un momento, 4,5% es muy bajo. Cuando uno dice, no, es que los daneses, es que los australianos... Bueno, los daneses contribuyen como media, porque depende del sector de actividad, contribuyen el 16%. Los chilenos acaban de pasar al día del 16%. Los australianos están subiendo al 14%. Entonces, cuando uno lo mira en ese contexto, 4,5%, 16%, 14%, claro, no puedes llegar al mismo sitio si no ahorras lo mismo. Entonces, eso es muy importante. También abordar el tema de... Creo que el término que se utiliza en Latinoamérica es densidad de contribuciones. Es decir, cuántos años yo contribuyo, porque por mucho que contribuya 30%, si solamente lo hago 2 años, claro, poquito, claro, voy a ahorrar. Entonces, y ahí está todo el elemento de la gente que no participa en el sistema. Por ejemplo, los autónomos, los contratistas, el gig economy, y todo eso está cambiando. Eso es una gran evolución en el mercado de trabajo. Ese gran reto que tiene Latinoamérica. Aquí 4 de cada 10 personas trabajan en la informalidad. Y el sudeste asiático también. El mundo en general. El mundo en general. Entonces hay que crear mecanismos, y esta es la otra gran reforma que estamos hablando, para que la gente que tenga ingresos laborales volátiles, un mes mucho, un mes nada y todo eso, pues pueda acceder y ahorrar, mecanismos para que ahorren cuando puedan y cuando quieran. Obviamente mucha gente dice, bueno, están las pensiones voluntarias. Sí, pero aún así están diseñadas para que haya una contribución constante todos los meses. Y hay mucha gente que igual no. El gig economy, hay gente que puede ganar mucha plata un mes o un año y absolutamente nada al siguiente. Y que también trabajan en un país y luego se van a otro país y dejan los recursos que cotizaron para esa pensión en el país anterior, ¿verdad? Y que estos recursos vayan con el individuo, no que se queden ahí en un fondo de pensiones, en un sistema o en otro. O sea, al final todo lo que a un individuo ahorra para financiar su jubilación es suyo. Eso todos los ciudadanos deben de saberlo y todo el sistema debe estar diseñado para proteger eso. Claro. Sobre todo en los regímenes de capitalización individual, que la plata está ahí en una cuenta a nombre de uno. Ahora, tal vez en los de reparto es diferente. Sí, los de reparto es diferente, pero sí, yo en el reparto he estado metiendo una plata todos los meses con una promesa de que el día de mañana me van. También no hay una cuenta con mi nombre, pero he adquirido unos derechos para el día en que me jubile o me retire. Exacto. Estos digamos que mecanismos alternativos que usted ha visto en otros países, ¿cuáles podrían ser? Entiendo que hay, por ejemplo, hay países como México y España que tienen lo que se llama pensión por consumo, que aquí en Costa Rica no existe. Sí, esta idea de la pensión por consumo, no quiero hablar de ella porque aún no lo veo claro y hay países que lo que están haciendo es introduciendo
digamos, planes de pensiones, no sé si lo entienden, mecanismos para ahorrar, para financiar tu jubilación, que son muy flexibles en los criterios para meter dinero, en los criterios para invertir, en los criterios para sacar el dinero si hay circunstancias excepcionales, como hablábamos antes, porque está en la legislación. Mecanismos que permitan al individuo tener flexibilidad a la hora de ahorrar, porque unas veces van a poder y otras veces no van a poder. Y los planes que hoy existen hoy en día generalmente te exigen que ahorres todos los meses. A veces puedes, a veces no. Claro, hablando de rigidez, en todo el asunto de la discusión del ROP, de si entregar el ahorro del ROP o no, la desinformación es un actor, ¿verdad?, que nos carcome a todas las sociedades, y esa desinformación muchas veces tiende a asusar a las personas para que empiecen a decir por qué las operadoras de pensiones invierten el dinero que yo ahorro en el ROP en el extranjero. Bueno, hay múltiples razones en todos los países. En Costa Rica una de ellas es porque aunque la mayor cantidad de los portafolios están invertidos en el mercado local, lo cierto es que nuestro mercado de capitales es muy, muy pequeño. Hay que salir a poner la plata afuera. ¿Qué opina usted de estos topes que pone la regulación para invertir? Por lo menos en Costa Rica el ROP no se puede invertir más del 50% del portafolio. ¿Cuál es su opinión de esos límites? Usted me había preguntado antes las grandes reformas que pienso que en Costa Rica, pero también en muchos países. Habíamos hablado de la pensión mínima, de aumentar la contribución y también de crear planes o mecanismos para que la gente que trabaja en los autónomos y que economía y todo eso, pues puedan ahorrar. La otra gran, en Costa Rica, pero también en muchos países, es todo el tema de la inversión. Es cierto que uno piensa, y es lógico pensarlo, y yo también lo pienso, que si esto es ahorro de los ciudadanos, pues que se invierta para mejorar el crecimiento económico, la productividad y las infraestructuras y todo eso del país. Pero no nos tenemos que olvidar de lo que he dicho yo antes. Todo el sistema tiene un objetivo, que es que los ciudadanos estén protegidos y tengan una pensión. Entonces, los fondos de pensiones tienen que manejar los ahorros de los ciudadanos en su mejor interés, en el mejor interés de los ciudadanos. Y el mejor interés es que el día que se jubilen haya un monto ahí para financiar la jubilación lo más grande posible, asumiendo el menor nivel de riesgo posible. Entonces los fondos de pensiones tienen que invertir para obtener los mejores retornos ajustados por riesgos. ¿Que a veces eso se da en el extranjero? Sí. ¿Que a veces se da en el mercado nacional? También. Pero bueno, los países, por ejemplo, pequeños, los países bálticos, Costa Rica, el mercado de capitales siempre va a ser pequeño. Claro. Por consiguiente, una parte importante se va a ir fuera para mejorar las pensiones de los ciudadanos. Pero al final, lo importante es que los fondos de pensiones, si hay oportunidades de inversión domésticas, que sean buenas en el sentido de que den un buen retorno a largo plazo ajustado por el nivel de riesgo que están asumiendo, van a invertir ahí, porque es su obligación y lo van a hacer. Entonces muchas veces el problema es que no hay instrumentos, el mercado y también los reguladores, porque los reguladores son los que ponen el marco, las restricciones cuantitativas que me decías, que impide todo ese tipo de cosas. Y en Costa Rica los fondos de pensiones invierten mucho a nivel comparativo. Yo no entro en la discusión si está bien o está mal, pero a nivel comparativo internacional su portafolio de bonos del gobierno es bastante elevado. Los retornos son buenos, porque cuando ponemos a Costa Rica con otros países son buenos, pero hay, como hablaba antes, los retornos ajustados por riesgo. Hay un riesgo de concentración enorme. Exacto, cuando hay tanta... Entonces, sí, la visión de la OCDE es que a largo plazo, obviamente no queremos que todos los países pasen de aquí, de donde están hoy, a largo plazo mañana, porque somos conscientes de que siempre hay un proceso de implementación, pero a largo plazo es que no hayan restricciones cuantitativas y que hayan instrumentos para que puedan invertir domésticamente. Y sobre todo aquí porque, bueno, son sistemas que son exitosos. La prueba de ello es que aquí se administran
más de 13 billones de colones en el ROP. Entonces, si ya ese dinero está creciendo tan exponencialmente, va a llegar un momento donde va a ser mucho más y va a quedar todavía más corto el mercado. Exacto, ¿verdad? Exacto. Don Pablo, lo que nos duele a todos en los sistemas de pensiones, el envejecimiento, en Costa Rica la baja tasa de natalidad, ¿verdad? Que somos uno de los países de Latinoamérica que más rápido está envejeciendo, todo el reto de la formalización de las personas que trabajan como cuentapropistas y demás. ¿Cómo vislumbra usted el futuro digamos, los retos de los sistemas de pensiones en un mundo de inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Cómo va a influir eso en la nueva visualización de los mercados laborales, por ejemplo? Bueno, yo soy de estas personas que piensa que la inteligencia artificial, si sabemos utilizarla y manejarla, es algo maravilloso, porque nos va a permitir hacer muchas cosas que no podemos hacer sin ella. Entonces yo soy positivo, pero obviamente cauto siempre y cuando la manejemos correctamente. Entonces nos va a ayudar muchísimo. El otro tema que me plantea usted es lo del envejecimiento de la población. Ahí todos los países estamos en el mismo problema. Es cierto que unos han llegado ahí durante un periodo de 10, otros durante un periodo de 20 y otros, como dice usted, Costa Rica, mucho más rápido. Es un problema complicado porque el mayor impacto del envejecimiento de la población son para los componentes del sistema de pensiones que se basan en una promesa. Y en una promesa definida, como el sistema público. ¿Por qué? Porque, claro, en un sistema de promesa definida público, en donde las contribuciones de hoy se van a pagar las pensiones de hoy y mañana lo que me queda a mí como ciudadano es una promesa, pues si va a haber menos gente poniendo dinero, va a estar difícil que me den. Claro. En los sistemas de capitalización, entonces, en los sistemas de promesa, como el sistema público, bien definida, se crea un problema fiscal. Porque no va a haber el dinero para pagar eso. Nosotros hoy pagamos las pensiones de la caja, pero no sabemos si próximamente va a haber gente que pueda cotizar para pagar las mías. Exacto. Entonces, y encima vivimos más, y esa promesa se va a pagar en un periodo más largo, sin ajuste intermedio porque lo importante es que uno está ahorrando un número de años para financiar un número de años en la jubilación. Si esa relación entre el número de años que ahorras y para financiar un número de años cambia, algo tiene que cambiar para poder mantener el mismo nivel de vida. Bueno, que antes, ¿verdad? Ahora la expectativa de vida en Costa Rica es 81 años. Sí, y va a seguir creciendo. Y esos 81 años al nacer. Exacto. Pero a la edad de jubilarse es mucho más alta, que es lo que realmente importa. Porque yo cuando llego a mi edad de jubilación, a mí lo que me importa es mi esperanza de vida cuando he llegado a la edad de jubilación. Exacto. ¿Cuántos años tengo que utilizar ese dinero que he ahorrado desde el día que me jubilo hasta el último día de mi vida? Sí, y un dinero que va a ser mucho menos que el salario, el último salario que usted tuvo. Sí, entonces ahí hay un problema de audiencia. Y ahí el problema de los sistemas de capitalización es ese. Tiene la gran ventaja que durante la acumulación mi dinero no se utiliza para pagar a otro. Exacto. Mi dinero es mío, está en mi cuenta y va acumulándose. Sí. Pero tiene la gran desventaja de que si esa relación entre el número de años acumulando o ahorrando y el número de años de jubilación se descalza, pues voy a tener menos dinero. El dinero total es el mismo. Exacto. Pero mensualmente va a ser menos. Diferente. Y ojo que aquí, por lo menos en Costa Rica, de todo lo que uno ahorra para el ROP, el 30% es el ahorro que uno hizo y el 70% es el rendimiento que generó la inversión. Conforme los sistemas de capitalización, sean públicos o privados, porque también hay sistemas de capitalización públicos, conforme los sistemas de capitalización van madurando, lo que hablábamos antes de que yo le diría a los costarricenses, el sistema es joven, hay que esperar, ese porcentaje va aumentando en la parte que es el retorno por los tipos de interés compuestos. Correcto. Entonces, eso va aumentando y cuando un sistema es maduro, que es aquel en el cual todos los individuos que se jubilan han estado toda su vida en el sistema sin cambios en las normas ni en las cantidades de contribución, entonces el porcentaje que viene de la capitalización del ahorro es mucho más alto. Claro.
para ir cerrando, don Pablo, un tema impopular, pero del cual tenemos que hablar porque ya lo han hablado otras naciones, sobre todo en Europa. ¿Vamos a tener los ticos que trabajar más años y ahorrar más? Vamos a ver. Como he dicho antes, tenemos un número de años trabajando para financiar un número de años en la jubilación. Si esa relación cambia, solamente hay 3 formas de reajustarla. Una, trabajar más. Otra, ahorrar más. Y la otra es jubilarse más tarde. Y obviamente, uno piensa que lo mejor es hacer todas las cosas al mismo tiempo, porque entonces es un poquito de aquí, un poquito aquí y un poquito allá. Pero lo principal es comunicarle a la gente, explicarle a la gente que yo ahorro, yo como ciudadano ahorro, mis dineros van a una cuenta que es mía, se va a utilizar para financiar ese ingreso que voy a recibir todos los meses desde el día que me jubilo hasta el último día de mi vida, y que si quiero tener más dinero, más plata todos los meses, o ahorro más o ahorro durante un periodo más largo, pero si estoy contento con lo que me da, pues no pasa nada. Es una decisión personal. Obviamente tengo que tener cierto nivel, pero ese cierto nivel ya me lo da la pensión no contributiva. Claro. Entonces yo ya decido todo eso. Por eso también tenemos las cuentas individuales, las cuentas personales que son voluntarias, porque unos individuos pueden y quieren ahorrar más, otros no o no quieren, pero ahí permite esa flexibilidad porque no todos somos iguales. Claro. Para cerrar, don Pablo, confianza es una palabra que se relaciona por completo con los regímenes de pensiones. Mucha gente desconfía, por las razones que sea, por el riesgo político, por lo que sea. Mucha gente desconfía en los sistemas. ¿Qué les diría a ustedes a las personas que cotizan actualmente y sobre todo a las más jóvenes que están empezando a trabajar en relación con la importancia de ahorrar para la vejez? Ya no ni siquiera si lo vemos desde cotizar para un sistema, sino de ahorrar para la vejez. Yo lo primero que le diría a la gente es que entiendo perfectamente que desconfían. ¿Por qué? Porque incluido yo, incluido los expertos, incluidos los reguladores, todos los gestores, no explicamos las cosas. Tenemos una gran deuda en materia de educación. Yo le llamo más comunicación, pero sí, educación, explicar. Entonces yo lo primero que les diría es eso, entiendo perfectamente que desconfíen, porque no se explica. Y la gente cuando oye y no le explican, dice, una expresión que utilizamos nosotros es, aquí hay gato encerrado. Correcto. Entonces, entiendo desconfiar. Entonces, lo que le diría también después de eso es decirle, exijan a sus fondos de pensiones, a su regulador, a su supervisor, a los políticos, que expliquen y que expliquen de una forma que entendamos. Porque al final, la idea es que el sistema esté diseñado y se diseñe, se regule y se supervise para el beneficio de los ciudadanos. Y en general, como hemos dicho, ese es el caso de Costa Rica y en muchos otros países. Pero como la gente no explica, la gente pues desconfía. De lo que no te explican bien, uno siempre desconfía, es naturaleza humana. Entonces, exijamos a todos los gestores políticos, a todos los que estamos, incluyendo yo y otros, que expliquemos las cosas claramente porque el sistema se tiene que diseñar. Y cuando explicas, uno se da cuenta de qué partes del sistema no están realmente diseñadas bien para protegerme a mí como ciudadano. Y entonces nos vamos a centrar en esos elementos que son los esenciales. Porque si no, si desconfías y porque no sabes cómo funciona, porque no te lo han explicado bien, entonces vas a desconfiar del sistema en su totalidad. Y lo que hay que es centrarse en los elementos del sistema que tienen deficiencias. Y eso se obtiene de comunicar y explicar. Y sobre todo tomar conciencia, ¿verdad? Y empoderarse en relación con el dinero que uno está ahorrando, porque al final es el dinero que uno... Exacto, es el dinero, la plata es nuestra, es de los ciudadanos. Así es, y es nuestra y es para pagarnos una pensión. Exacto. Don Pablo, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerlo aquí.
Placer es todo mío. Esperamos que nos visite nuevamente en Costa Rica. Yo siempre encantado de venir a Costa Rica. Muchísimas gracias a usted y muchas gracias a quienes nos acompañaron. Les esperamos en nuestra próxima entrega.